Muy buenas noches, voz libertaria de Venezuela, a través de su programa 5 minutos con la resistencia. Hoy 7 de abril del 2021. Quiero, como es costumbre, agradecerles a todos mis usuarios que han hecho posible que esta ventana, la que llamamos la ventana de la libertad y de la defensa de la democracia del Reino de España, sea posible. Pero además quiero seguir invitando a todos aquellos que no se han suscrito, que lo hagan a través de la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Mi invitado de hoy, un venezolano formado académicamente, luchador, especialista en materia de criminalidad, y que hoy se encuentra, como miles y millones de venezolanos, en el exilio, producto de la persecución de las bandas criminales que lidera Díaz-Canel desde Cuba, el Grupo de Puebla, y que ejecuta en Venezuela el secuestrador de nuestro país, Nicolás Maduro Moro. Se trata entonces, mi invitado, de William Jiménez Gaviria. Pero aparte, William ha sido el fundador del movimiento Fuerza Pública en el exilio. Él se encuentra en condiciones de exilio en los Países Bajos de Holanda. Y con él quiero conversar el tema que ha sido recurrente toda esta semana, como es la situación que está pasando en la frontera de Venezuela y de Colombia, con los enfrentamientos de supuestas guerrillas, pero que cada día vamos sabiendo más que es un plan, pues, de crear un corredor y así lograr que los habitantes de todas esas comunidades se desplacen, como ha sucedido hasta el día de hoy, que se estima que van más de 5 o 6 mil personas desplazadas hacia nuestro hermano país de Colombia. Pero como para eso invité a William Jiménez Gaviria, para que él, como un especialista, investigador, nos explique. Sobre todo, él se ha concentrado en el estudio de la producción y de la distribución de la cocaína. Entonces yo quiero preguntarte, William, primero darte la bienvenida a 5 minutos con la resistencia. Bienvenido, William. Bueno, muchísimas gracias a esta ventana de la voz de la resistencia ciudadana, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente la comunidad internacional ha sido sorprendida por una situación atípica que se está desarrollando y que lleva ya varios días, donde tenemos como protagonistas a las Fuerzas Armadas del Estado venezolano, que de una manera desnaturalizada pues están siendo utilizadas con fines distintos para los cuales debe ser el propósito de soberanía y de resguardo del territorio, ¿no? Estamos viendo cómo poblaciones, cantidad de personas han tenido de manera forzosa que desplazarse al territorio colombiano en busca de acogida, en busca de protección, porque prácticamente los organismos de seguridad que están sujetos al sistema criminal están desalojando a las personas de sus propiedades. En algunos casos hemos visto por allí imágenes donde testimonios de los mismos pobladores han hablado del despojo, pues, de sus pertenencias, bodegas, personas muy humildes que con mucho sacrificio han logrado tener algún tipo de bodega y de negocios para poder sufragar, pues, como todo, pues, cuando tienen un comercio para el día a día, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí de fondo? ¿Qué es lo que realmente es grave, incluso para la seguridad de muchos países en la región? Es que estamos frente a una delimitación territorial que está efectuando el régimen para facilitar el tránsito de las sustancias ilícitas.
En este caso estamos hablando del clorhidrato de cocaína, que tenemos como primer productor dentro de la región el Estado colombiano, en ese territorio, y Venezuela, que ahora se ha convertido en el exportador, en el que factura, el que exporta. Pero detrás de esto hay todo un entramado político, como bien lo sabemos. Por encima de esto se mueve una serie de intereses que sin duda alguna pues vienen, cuyas líneas políticas emanan del Grupo de Puebla, ¿no? Ahora, también nos preocupa que en esta situación que está en pleno desarrollo, cuando en el centro del conflicto están los habitantes, se están a su vez produciendo violaciones a los derechos humanos. Hace días vimos cómo una familia entera fue víctima de una masacre. Ya los familiares han dado testimonio público aclarando de que sus parientes eran personas que se dedicaban a actividades propias que son de esa región, que todos sabemos que tiene que ver con el tema agrícola, la ganadería y ese tipo de cosas propias de lo que son de aldeas, de campos, ¿no? Entonces, además de ello, lo que de verdad causa mucho ruido y nos preocupa es cómo se pone en evidencia todos los convenios, o mejor dicho, la alianza de manera abierta y determinada que tiene el terrorismo con el régimen que dirige Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Entonces, es una situación bastante grave. Incluso desde nuestro movimiento Fuerza Pública en el Exilio, hemos tenido conversaciones con algunos efectivos militares, policías, la mayoría de los que integran el movimiento nuestro o de esta corporación gremial, mantienen todavía algunas comunicaciones con sus compañeros, y todo lo que hemos venido enterándonos, de verdad que no plantea un ambiente favorable para la estabilidad y la seguridad de las personas en esa zona territorial que tiene límites y fronteras con nuestra hermana República de Colombia. Ahora fíjate, William, aquí hay aristas de todo tipo. Una es la que efectivamente tú señalas, pero por cierto, tienes la cámara la tienes apagada, William, la cámara. No te quería interrumpir, pero si pudieras colocarla para tu imagen, o si prefieres dejarla así, tampoco me importa, porque, bueno, lo ideal sería la cámara y el audio, ¿no? Pero bueno, te decía que, ajá, gracias. Te decía, William, que hay muchas aristas en esta situación que se está viviendo desde hace ya casi 14 días en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la parte sobre todo de Apure. Pero sabemos que la extensión fronteriza entre Colombia y Venezuela es inmensa. Pero también sabemos, y me lo decía hoy en la mañana un experto en estrategia militar, que hemos perdido de vista, William, que hay un plan marítimo por parte de Estados Unidos que está impidiendo de manera eficaz que ellos utilicen los corredores marítimos y fluviales para el tráfico de la droga. Entonces, efectivamente, ese corredor es importante, por un lado, para ese tráfico, pero también para acercar la fuerza armada que tienen estos criminales, estos terroristas, de cara al proceso electoral que viene el próximo año en Colombia. Y que todos ya sabemos, y todos los analistas están hablando de lo mismo, que el Grupo de Puebla, si algo desean este próximo año es ponerle la mano a Colombia. ¿Qué opinas tú sobre esos análisis? ¿Es posible lo que se está planteando? Eso por un lado. Pero por otro lado, hay que seguir explicándole al mundo
y sobre todo los que nos ven y nos escuchan, William, que en Venezuela no hay conflictos guerrilleros en este momento. Lo que hay es una guerrilla que está desde los años 60 haciendo actividades ilícitas y terroristas del lado de Colombia y que ahora están habitando en el territorio venezolano cumpliendo su doble propósito. Por un lado, servirle a los criminales de Maduro y de Cuba como fuerza pretoriana, vamos a llamarla así, pero por otro lado, consolidando, como tú decías, la distribución y sobre todo la entrega de la merca, como se le llama, a los países europeos y de Estados Unidos. Dame tu análisis sobre lo que te estoy señalando. Bueno, mira, aquí hay varias cosas. Uno, una política y unas líneas de acción previamente establecidas en las reuniones que han sostenido los que integran el llamado Grupo de Puebla, anteriormente Foro de San Pablo, donde específicamente la agenda implica el buscar ir teniendo presencia con los líderes que forman parte políticamente de este proyecto, que implica el poder tomar el poder a través de las vías democráticas y luego llevar el mismo proyecto que han venido desarrollando en Nicaragua, que ya ese proyecto ha devastado la estructura democrática de Venezuela y que ya viene con una concepción establecida desde La Habana, pero que también logró hasta hace poco, el año pasado, posesionarse de Bolivia, y por supuesto que no se descarta con la presencia de los 10 senadores que tiene la antigua guerrilla FARC en el Senado de Colombia, más los actores de izquierda, porque todo es parte de una sociedad establecida, pues precisamente eso está dentro de la agenda, lo que es el posesionamiento de poder de toda la izquierda en donde hay fragilidades o hay determinadas debilidades sociopolíticas. Entonces, esto es parte, en razón de lo que tú estás exponiendo y lo que me estás preguntando, ¿no? Con respecto al tema de los grupos guerrilleros, pero especialmente el ELN, aquí ya se han establecido unos convenios políticos. Uno implican que el régimen de Nicolás Maduro y el alto mando militar están muy preocupados de cualquier acción que pudiera responder desde Brasil o desde Colombia para rescatar la libertad en Venezuela por fuerzas extranjeras. Y ante eso, pues, uno de los principales convenios establecidos con este grupo guerrillero es servir de primer escudo de reacción en todos los diversos estados que hacen frontera con los departamentos de Colombia. Ese es por allí. La otra labor o el otro punto del convenio es la de actividad de contrainteligencia y de dobles agentes que están dispersos en estas fronteras y en muchas partes de Colombia. Significa que, por ejemplo, funcionarios públicos que por alguna razón han buscado seguridad o resguardo en territorio colombiano, acogida, y que son objetivos políticos y militares del sistema, ya el ELN tiene las instrucciones de aprender cualquiera de las fichas porque ellos ya manejan nombres. Ya hay una nómina de quiénes son los que deben ser capturados, como pasó hace ya unas semanas con un oficial del ejército, Franklin Caldera, que fue aprendido por el ELN y luego entregado al DGCIN. El otro tema dentro de estos convenios está, por supuesto, debido a la situación económica que vive el país, que es pública, notoria, comunicacional, el régimen tiene que buscar una manera de cómo oxigenar las finanzas. Y en todo esto, además de la droga, pues, como ya sabemos, está el tema del tráfico del oro, la explotación del uranio y lo que es toda la gama de actividad de minerales preciosos, que es propio de lo que conforma el arco minero, ¿no? Pero la droga, la cocaína, cuyos principales laboratorios están en Colombia, es la que produce mayor rentabilidad, donde esos capitales, porque esto es algo sorprendente, luego pasan
a manos de otro socio que viene siendo un sector empresarial que tiene como misión legitimar esos capitales. De ahí sale el dinero, incluso, que es utilizado para las actividades políticas, con las cuales se compra conciencia. ¿Ves? Hay una serie de empresarios que dentro de la actividad ilícita de legitimar los capitales, precisamente están las partidas diseñadas que le dan a Luis Parra, a estos personajes políticos que forman parte de lo que es el grupo Alacrán, que tiene como objetivo y finalidad buscar comprar conciencias en el sector, de ver cómo captan al sector interinato y aquellos políticos que de una u otra manera uno no entiende qué papel están jugando en Venezuela para el rescate de la libertad. Entonces, aquí hay una complejidad de situaciones en el orden regular, pero también político, que se entrelazan. Cada quien tiene unas tareas. Todo esto que te estoy describiendo es lo que llamamos delincuencia organizada transnacional. Perfecto. Estamos hablando de todo un aparato de poder, todo un aparato de poder que tiene tareas ya preestablecidas. Vamos a ir explicando renglón por renglón para que los que nos ven y nos escuchan entiendan, sobre todo los que están en Europa, entiendan de qué estamos hablando con lo que estamos llamando la guerra de guerrillas narcotraficantes de Venezuela, que están conectadas todas con Bolivia, Colombia, incluso con las bandas de México. O sea, es un entramado de fabricación y distribución. Y tú precisamente te adelantaste a la pregunta que yo te iba a formular, porque las estadísticas de los órganos especializados en la materia, del tema de la producción de drogas, están demostrando que en estos 2 últimos años la producción de la cocaína y la siembra de la hoja de la coca ha sido impresionante, ha subido casi un 38, 36%, William. Es alarmante la cantidad de toneladas de cocaína que están produciendo en Colombia, el 75%, y el resto entre Bolivia y Perú. Pero a lo que quiero referirme es que el renglón, para acabarlo de dibujar, yo recuerdo cuando Hugo Chávez Frías se le hablaba de movimientos guerrilleros conviviendo en territorios venezolanos, permanentemente él lo negaba. Pero sin embargo señalaba que eran sus aliados, que incluso él hasta llegó a decir que a la guerrilla colombiana había que darle incluso su carácter de reconocimiento legal. Pero eso, perdón. Eso, que había que darle que no eran fuerzas, así es, fuerzas insurgentes. Efectivamente. Ajá. Pero además, fíjate, de manera curiosa, Chávez cuando llega, por instrucciones de Fidel Castro, lo primero que hace es sacar la DEA de Venezuela. Una DEA que estaba ligada a los cuerpos investigativos y policiales, combatiendo el tema de la droga. Nicolás Maduro, por supuesto, ha hecho lo mismo, pero peor, porque no solamente es que reforzó la posición de los cubanos, sino que se hizo socio directo con ellos. Dicho no por mí, dicho por la propia justicia norteamericana, que hasta le ha colocado precio a su cabeza por terrorista y por narco. Entonces, la pregunta es, William, queda ahora sí definitivamente al desnudo que Venezuela está secuestrada totalmente por estas bandas y que pudiéramos decir, como lo estoy repitiendo, a ver si estás tú de acuerdo, de que Venezuela en este momento es una cárcel, ¿verdad? Donde tienen 25 millones de seres humanos secuestrados por estas bandas criminales. ¿Tú coincides en ese análisis, William? Bueno, fíjate, Venezuela actualmente es un espacio territorial donde reina la inseguridad jurídica. No hay Estado de Derecho. Y en consecuencia, al no haber Estado de Derecho, no hay democracia. Así que mal pudiera cualquiera decir que puede ejercer una posición frente al sector oficial
por decirlo, en oposición, porque realmente la oposición existe en un Estado cuando hay Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos toda una estructura criminal transnacional que está siendo manejada por los miembros del alto mando militar. Por eso es que coloquialmente se le conoce como cartel de los soles, porque ellos tienen una interconexión con el cartel Clan del Golfo de Colombia, el cartel de Sinaloa, pero tú sabes muy bien que a nivel de seguridad y defensa, el estamento militar se deja llevar por la dirección política. Entonces los operadores políticos que están por encima del Padrino López, pues son Diosdado Cabello y el señor Nicolás Maduro, que por cierto Nicolás Maduro ya vino previamente entrenado por el G2 cubano. Esa es la razón por la cual lo tenemos allí. Cumple con los estándares de la evaluación para lo que es la oficina que opera desde Cuba de la delincuencia organizada en América. Ahora, lo que estamos viendo en estos momentos con lo que ha venido sucediendo del conflicto originado por el cartel de los soles, manejado por el alto mando militar, también es parte de la estrategia distractiva, porque lo que es el Táchira, lo que es el Zulia y Apure, simplemente son algo bien establecido para confundir el trabajo que está haciendo los organismos exteriores de inteligencia por los decomisos que ellos han venido teniendo en pérdidas de las grandes toneladas de cocaína. Pero el epicentro donde se sostiene la revolución y todo ese entramado criminal en Venezuela es el Estado Bolívar. El Estado Bolívar está, mira, si se llegara a detectar un conflicto como el que está ocurriendo en Apure, yo creo que Bolívar va a ser una situación que va a conllevar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenga que reunirse de emergencia porque puede desestabilizar todo Centroamérica y Suramérica. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg de una situación que está oculta en el Estado Bolívar, donde la cosa es más compleja que lo que estamos viendo. Hay que crear un escenario. Por supuesto, al aprovechar ese escenario, desalojamos personas que no nos convienen, que tienen vida allí por muchísimas generaciones, y abrimos con mayor libertad esos canales para mantener unas cuotas de tráfico de sustancias ilícitas, de cocaína, para cumplir con algunos compromisos domésticos y la operatividad que necesita la guerrilla en cuanto a armas, en cuanto a alimentos, en cuanto a logística. ¿Ves? Pero realmente el negocio o los principios o bases del sistema criminal, donde están realmente las operaciones de gran envergadura, que sale, incluso muchos cargamentos salen por el muelle de Palúa en el Estado Bolívar. ¿Ves? Hay rutas por allí que todavía no son muy conocidas. ¿Ves? Se conoce de pintas clandestinas en el Táchira, en el Zulia, en Apure, pero el tema de Bolívar incluso es tan complejo que a veces las Fuerzas Armadas tienen que tener subgrupos terroristas que trabajan con el ELN, llamados sindicatos en Bolívar, para poder ingresar a esos territorios. Incluso hay áreas donde hay lo que son los aborígenes que todavía quedan por allí, hay unos convenios para poder ingresar a esos territorios. Esa es una situación donde también hay una devastación de nuestra ecología, donde ha habido un descontrol y donde ya todos sabemos pues todo lo que ha venido surgiendo con anterioridad a este conflicto con el tema del tráfico del oro y otros minerales preciosos. Pero entonces, claro, tenemos un conflicto, ya terminó, un conflicto aquí que tiene varias aristas, como tú lo has venido describiendo, efectivamente. Pero que afloró también un montón de circunstancias. Ha puesto al descubierto la carencia profesional, la falta de preparación, incluso hasta de las mismas tropas. Vimos cómo una mala pericia conllevó a la muerte de varios efectivos militares y unos heridos,
cuando estaba manipulando un mortero. Un mortero. Y este tipo de cosas. Fíjate como también hubo daños hacia vehículos blindados. Eso también te dice la carencia profesional, el deterioro institucional al cual están sometidas las tropas profesionales, aunque y los elementos carentes que... Ok, sabemos, ya tenemos claro toda esa parte operativa de ellos, de la producción, distribución, pero vamos a dedicarle estos 4 minutos que nos quedan de la primera parte, William, porque siempre yo me pregunto, y estaba haciendo cálculos económicos o financieros basados en las estadísticas de la producción de cocaína concretamente, y es espeluznante. Entonces, hablamos siempre de quien la produce, quien la distribuye, pero muy pocas veces hablamos de quién la compra, porque son cifras mil millonarias. Mil millonarias. ¿Qué análisis tú, o qué estudios y qué investigaciones has hecho tú sobre el mercado y los empresarios? Porque son empresarios los que compran la droga, por supuesto. Empresarios ilícitos, sí, pero son empresarios. ¿Quiénes pueden tener tanto dinero para comprar droga, para distribuirla? Mira, cuando tú tienes un mercado que no produce la sustancia, que no la procesa, y el desarrollo de las tecnologías que están muy alertas hoy en el mundo, y más que todo en Europa, en este tipo de cosas, pues va a haber una demanda, va a haber se va a generar mucho interés allí, y por supuesto que así como hay un sector empresarial que se dedica honestamente al desarrollo de sus actividades propias, hay otro sector que además aprovecha de sus bienes propios y sus actividades para también sacar una rentabilidad extra de los negocios de esto. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, y por allí tenemos un trabajo que ya se preparó en base a todos los testimonios recogidos, donde están comprometidos una serie de empresarios que han puesto a disposición su flota de aeronaves. ¿Ves? Entonces aquí no solamente tenemos los militares o el sistema dirigido por Nicolás Maduro, sino que también tenemos unos empresarios, incluso de origen asiático. Estamos hablando de personas que ya han tenido vida en el país y que tienen ya generaciones de su propia descendencia, de origen árabe, más que todo sirio, iraníes, que por cierto, hemos visto hasta hace unos meses atrás ciertos desarrollos con proyectos de vehículos, grandes supermercados. Entonces, todos estos negocios contribuyen al lavado de esos capitales, pero esta gente tiene el parque aeronáutico a disposición para trabajar en alianza con el sistema. Porque tú sabes muy bien que el gobierno de Estados Unidos ha venido haciendo un seguimiento riguroso y conoce muy bien todo lo que dispone el régimen en cuanto a su parque aeronáutico. ¿Ves? De hecho, vimos hace ya como 2 años, si no nos falla la memoria, como una vez que hubo un operativo sorpresa donde el régimen, tratando de aparentar, llevando un control de estas aeronaves, comenzó a ir precisando en qué partes de Venezuela o en qué hangares disponían y quiénes eran los dueños. Entonces, ahorita tenemos una serie de figuras que tienen desarrollos en Venezuela que poseen varias aeronaves. La mayoría son, como te lo dije hace poco, de árabes, pues. Ok, ya vamos a hablar. Hay temas. Vamos a hablar, William. Okay. Se nos ha acabado el tiempo de la primera parte, William, pero yo creo que vamos a tener que dedicarle un poquito más en la segunda parte a este tema. Yo lo quería cubrir con el tema COVID y con el tema político, pero como quedan aquí cosas interesantes que queremos compartir con nuestros usuarios, yo quiero entonces pedirte, por favor, que en la segunda parte profundicemos en eso que quería. Vamos a hablar también
de un personaje que está disfrazado de empresario petrolero, que es el ministro actual, supuestamente, Tarek El-Saime, que sabemos que también es parte de la mafia. Vamos a hablar también un poquito de eso, William, en la segunda parte. Mi invitado de hoy es el abogado y perseguido político William Jiménez Gaviria.